Desde San Marcos, Decana de América, Canal Web de Culturas, su programa Pensadores Peruanos, programa a cargo del doctor Bernardino Ramírez Bautista, quien les habla. Este programa en este programa se presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos de las 5 grandes áreas del conocimiento que imparte la Universidad de San Marcos, quienes con su producción científica, su trayectoria académica y publicaciones nos hacen conocer la vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios e investigaciones han contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de hoy y que están vigentes, sobre todo en las aplicaciones que de sus contribuciones se vienen haciendo. Damos la bienvenida al doctor Hugo Lázaro Manrique. Él es profesor emérito de nuestra universidad. Sea usted bienvenido, mi querido doctor Hugo Lázaro Manrique. Gracias, Bernardino. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte, Bernardino, por la gentileza de haberme puesto en tu programa, porque voy a tratar de contribuir en algo al desarrollo de las ciencias en general. Bueno, hecho esto, voy a exponer puntos de vista de mi experiencia, de mi trayectoria profesional no solo en San Marcos, sino también en la educación secundaria. En algunos casos, lo que voy a exponer son temas de mi vivencia en la educación. Voy a comenzar por exponer puntos de vista en la educación secundaria del Perú. Yo no tuve la suerte de ser profesor de educación inicial. Me hubiera gustado ser profesor de educación inicial, pero no tuve esa suerte de tener esa experiencia. Entonces, voy a empezar por mi trayectoria en la educación secundaria. En la educación secundaria, en particular, toda mi experiencia se basó en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Solo en ese colegio desarrollé mi trayectoria en la educación secundaria. No trabajé en otro colegio que no sea Guadalupe. En Guadalupe tuve una experiencia de más de 30 años. Tuve que cesar, ¿por qué? Porque pasé a trabajar en la educación superior, particularmente en la Universidad de San Marcos. Con respecto a la experiencia en la educación secundaria, tengo que decir que en la época que yo me formé en Guadalupe, habían cursos que llevaban los que querían ser del área de letras. Se estaba dividido en dos áreas, letras y ciencias. Entonces, en mi caso, me tocó el área de ciencias. Pero teníamos también muchas asignaturas del área de letras. Por ejemplo, llevábamos cursos de psicología, filosofía, historia del Perú, ciencias sociales, ¿no? Historia del Perú, geografía, etc. Ahí obtuvimos buenos profesores que en su mayoría eran profesores también de San Marcos. Por eso es que Guadalupe era tenía mucha trascendencia porque los docentes eran al mismo tiempo docentes en la Universidad de San Marcos. Bien, en la educación secundaria, entonces en Guadalupe en particular, llevamos cursos de letras y llevamos muchos cursos de letras y de ciencias.
En letras teníamos los cursos en ese tiempo se llamaba castellano, lo que le llaman en lenguaje, ciencias sociales, historia, geografía, filosofía, tenemos el curso de psicología y filosofía, y cursos como educación cívica, que ahora no se dan, ¿no? Educación cívica, muy importante. Ahora, una vez concluidos mis estudios y al mismo tiempo, como repito, laboré en el Colegio Guadalupe, junto con aquellos que habían sido mis profesores. Para mí fue un honor trabajar con ellos. Hacían mis profesores y al mismo tiempo ya eran mis colegas. Entré muy temprano a la docencia en el Colegio Guadalupe en el año 63, 1963, profesor de Guadalupe. Y a la vez era profesor jefe de prácticas de la Universidad de San Marcos, la Facultad de Ciencias se llamaba en ese tiempo. Bien, entonces, en cuanto a la Universidad de San Marcos, yo ingresé el año 62, siendo todavía profesor, siendo todavía exalumno del último año de la Facultad de Ciencias. Particularmente se llamaba Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas, así se llamaba antes, y pertenecía a la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias estábamos los que seguíamos matemáticas, los que estábamos en el área de todo lo que es farmacia, química, biología, etcétera. Todo eso pertenecía a la Facultad de Ciencias. Además de todas las premédicas, ¿no? Preodontología, etcétera. Todo eso era Facultad de Ciencias. Bien, pero particularmente yo estuve dentro de la Facultad de Ciencias había escuelas, la Escuela de Biología, Ciencias Biológicas, la Escuela de Geología, era una escuela de geología que ahora es facultad, la Escuela de Geología, la Escuela de Química, que ahora es Facultad de Química, Ingeniería Química. Bien, eso era Facultad de Ciencias. En mi caso particular, yo pertenecía a la Escuela de Matemáticas, que se llamaba en ese entonces Escuela de Físico-Matemáticas. Bien, ahí estudiamos 5 años de formación. Entonces, en mi caso, repito, no tomen a mal, en mi caso, yo era alumno tanto en la Facultad de Educación como en la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Educación nos formaba para ser profesor de educación secundaria. En cambio, en la Facultad de Ciencias era más amplio, podía trabajar en la educación superior. Entonces, como yo era de ambas facultades, es por eso que también ejercí la docencia en la educación secundaria en el Colegio Guadalupe. Bien, bueno, entonces ahora lo que más me interesa a todos los oyentes es cuál era mi formación en la Facultad de Ciencias, que, repito, está conformada por las escuelas de química, de física, de geología y la escuela de matemáticas, que se llamaba, repito, se llamaba la Escuela de Físico-Matemáticas. Doctor Lázaro, Sí, excelente la trayectoria que usted nos está relatando sobre su formación, tanto en el Guadalupe como en la Facultad de Ciencias y también en la Facultad de Educación de San Marcos. Inició sus tareas académicas en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y también como jefe de prácticas en la Facultad de Ciencias en San Marcos. Y usted tiene pues una larga trayectoria académica, ¿no? Tanto en la Facultad de Educación como en la de Ciencias Matemáticas, de la cual usted ha sido decano, ¿no? Y realmente es una experiencia muy, muy valiosa. Doctor, nosotros que no somos del área de las ciencias matemáticas, ¿qué debemos entender por las matemáticas? ¿Y cuál sería o cuál es el desarrollo, el nivel de desarrollo del actual en nuestro medio de las matemáticas? ¿Qué nos podría decir, doctor? claro, el desarrollo de la matemática es el siguiente, ¿no?
No puede haber una carrera de ciencia y ahora de tecnología si no se conoce bien todos los aspectos que tiene la matemática. Tanto con la matemática pura, que le llaman ahora, como la matemática aplicada. Entonces, el oyente, en este caso el público en general, tiene que tener como principio el conocer todos los aspectos de la matemática que llevan al desarrollo de las ciencias en general, repito, y la tecnología en particular. En este momento, por ejemplo, hay mucha gente que cree que la matemática solamente sirve para los matemáticos. Es para todas las personas que quieran introducirse en las ciencias. No puede haber un desarrollo sin el avance de la matemática. Actualmente la tecnología abrevia tiempo, ¿no? Tiempo y también rapidez en las operaciones matemáticas. Entonces nosotros tenemos que tener una visión clara del desarrollo de la matemática en nuestro país y en el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener esa formación básica. Doctor, entonces, ¿cómo es que debería incorporarse las matemáticas a la vida cotidiana de la gente? Ya. Bueno, por ejemplo, en este momento se habla del cambio de clima, ¿cierto? Cambio de clima en el mundo, no solamente en el país, en el mundo. Y la participación de las matemáticas se hace en todas las áreas de carrera, ¿no? Hoy en día las matemáticas sirven para el desarrollo de otras carreras, como por ejemplo la medicina, ¿no? Antiguamente se pensaba que para ser, por ejemplo, un médico no se necesitaba matemáticas. Hoy en día sí lleva matemáticas, estadística, que es un curso, es una área que pertenece a las matemáticas, investigación operativa, computación científica, que se dobla ya ahora en informática. Entonces es importante conocer todo el avance que ha tenido la matemática en otras carreras, particularmente lo que acabo de mencionar en farmacia, odontología, medicina, psicología, incluso filosofía también. Todas estas carreras necesitan matemáticas, en menor o mayor grado, pero se necesita matemáticas. O sea, en otras palabras, antes era inaudito saber que para ser yo un odontólogo tenía que seguir cursos de matemáticas. Hoy en día, en la facultad de odontología, por ejemplo, llevan matemática 1, matemática 2, matemática 3, estadística 1, estadística 2 y por supuesto cursos de sistemas, ¿no? Para el desarrollo de la tecnología. Doctor, si Sí, quería preguntarle o tener su opinión, usted ha hablado de la necesidad que las otras ciencias, y llámese pues la biología, la química, la física, la medicina, odontología, farmacia, etcétera, en estos días están obligados a enseñar las matemáticas. ¿Y qué opina usted de que también deben enseñarse las matemáticas en ciencias sociales, en humanidades? ¿No? Porque, por ejemplo, le digo, ¿no? En algunos años, por los 80, se introdujo la enseñanza de las matemáticas y ciencias sociales, porque se necesitaba conocer estadística, ¿ya? Particularmente la estadística probabilística, ¿no? Toda la teoría de probabilidades.
Y era importante conocer pues también la situación real de la sociedad, ¿no? Y eso se hace también a través de la estadística y tenemos las tablas y tenemos los cuadros estadísticos, en fin, que sirven mucho, ¿no? No solamente pues la estadística descriptiva, sino fundamentalmente la probabilística. Sí tenemos que saber pues las probabilidades, ¿no? Hasta para tomar una muestra uno necesita saber matemática o la ecuación de la recta, ¿no? Pero Exacto. después parece que lo han desaparecido del área de ciencias sociales, al menos en San Marcos, la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué le parece eso, autor? ¿Debe volverse a enseñar también matemáticas en ciencias sociales? Sí, exactamente. Bueno, yo lo que sé es que en ciencias sociales se llevaba matemáticas y estadística, ¿no? Por ejemplo, he dejado de mencionar al área de ciencias contables, que también ahora llevan varios cursos de matemáticas y estadística, ¿no? Tanto en ciencias sociales como en ciencias contables, economía, etcétera. Claro, es largo enumerar todo el amplio aspecto que tiene la ciencia en general, ¿no? Por ejemplo, para el desarrollo de proyectos sociales se necesita pues matemática, estadística, probabilidades, ¿no? El cálculo de probabilidades es una parte de la estadística, importante, por supuesto. Claro, doctor. Estamos hablando en este caso ya de la enseñanza misma, ¿no? De las matemáticas. Y la enseñanza corresponde fundamentalmente a los profesores. Y así como el aprendizaje corresponde fundamentalmente a los discentes, a los alumnos. Es decir, este binomio enseñanza-aprendizaje van de la mano, ¿no es cierto? Entonces, durante los últimos años y desde el siglo pasado, de lo que va de podríamos decir que la enseñanza de la matemática ha experimentado un avance importante y que vale la pena hacerlo conocer e impulsarlo en estos momentos. Claro, es importante hacer conocer, muy importante. Uh-huh. Pero también se dice, doctor, que existe casi un divorcio en las relaciones e intercambios de conocimiento y experiencias entre los profesores de aula con los teóricos de la educación matemática, ¿no? Los teóricos casi no están en contacto con los profesores de las aulas, sean mujeres o hombres, ¿no? Yeah. La comunicación casi no existe. Es decir, que los teóricos no facilitan tal vez los descubrimientos en relación a las estrategias didácticas, ¿no? Que pueden facilitar mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los alumnos en los distintos niveles, inicial, básica y superior, realmente no reciben las ventajas de esa enseñanza. ¿Qué debe hacerse sobre eso, autor? Mire, en pocas palabras, la matemática debe estar orientada a la carrera del estudiante. Por ejemplo, para el área de ciencias sociales eh, debe estar orientado a los proyectos sociales, ¿no? Por ejemplo. Ahora, cuando se trata de otras áreas, ¿no? Como por ejemplo medicina, ¿no? Deben estar orientados a especialidades de la medicina. Por ejemplo, ahora, cuando se habla y eso es por experiencia propia, cuando se habla por ejemplo, de la próstata, de muchas enfermedades renales, ¿no? Renales, por ejemplo, entonces necesitan ellos una matemática más amplia. Yo tuve la ocasión de tener amistades de la Facultad de Medicina donde me decían qué importante saber ecuaciones diferenciales. Nosotros con la justa en la facultad nos enseñaban cálculo, o sea, geometría analítica, cálculo infinitesimal, y jamás pensábamos que
para un problema de cálculos renales, ¿no? Tenemos que saber ecuaciones diferenciales. Entonces ya cada uno por nosotros, por nuestra cuenta, tenemos que actualizarnos en matemáticas un poquito más profundas. Entonces la matemática no acaba solamente con la formación en la facultad, sino que para ser un buen profesional, investigador, debo seguir más cursos de matemáticas. Yo tengo un amigo, compañero de Guadalupe justamente, que en paz descanse, Ricardo Valdivia, médico veterinario, que, que se formó en San Marcos, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Medicina Veterinaria. Entonces, un día era mi compañero de carpeta del Colegio Guadalupe. Cuando un buen tiempo desapareció el mapa, ¿qué había pasado? Había ganado una beca en Estados Unidos para hacer un doctorado en medicina veterinaria. A su regreso, me dijo, oye, ¿qué falta me hizo saber más matemática? Porque cuando llegué a Estados Unidos, antes de entrar a la facultad de veterinaria, me tomaron un examen de matemática y se dieron cuenta que no tenía una formación completa. Tuve que llevar cursos de matemáticas en la Facultad de Medicina Veterinaria de Estados Unidos, en Massachusetts. Y miren, entonces ahí me di cuenta que nos faltaba más formación en matemáticas en nuestra Facultad de Medicina Veterinaria. Cuando he regresado, he hablado con las autoridades de la Facultad de Medicina Veterinaria y hemos ampliado ahora la matemática. Ya no es matemática solamente un curso, llevamos 2, 3 cursos de matemáticas más estadística. Llevábamos un curso de estadística muy elemental. Entonces ya se implementó también una estadística con probabilidades. Eso hace de que la facultad tiene que ir renovándose poco a poco, tanto en la formación de profesores como en la formación de los alumnos. Los modelos matemáticos, por ejemplo, ayudarán a establecer la relación de las matemáticas y la realidad, ¿no? Hay que subrayar eso. Los modelos matemáticos ayudarán a establecer la relación de las matemáticas y la realidad. Doctor, también se encuentra con una situación tanto difícil para muchas personas, a las cuales no, como quien dice, no les entra las matemáticas, ¿no? Entonces deciden no seguir las matemáticas por razones diversas, ¿no? Tal vez es por las primeras experiencias que no pudieron captar las matemáticas, en fin. Es decir, que la enseñanza de las matemáticas parece que se hace difícil. ¿Esto es así o porque las matemáticas son complejas, ¿no? Tanto en sus contenidos, sus métodos, sus principios didácticos? ¿Qué debería hacerse, doctor, para que uno desde el principio, ¿no? De cuando comienza a conocer muchas cuestiones abstractas, bueno, le entre a las matemáticas? Mire, yo pienso que la matemática debe estar orientada a la especialidad de de cada carrera. Entonces, yo una de las cosas que dentro de mi experiencia, a los profesores jóvenes siempre les decía que los temas a tratar deben estar aplicados a su carrera. O sea, pero para esto, antes no existían libros de matemáticas que orientaban a la carrera. Hoy en día hay un montón de libros, ¿no?, cuya bibliografía contienen ejercicios o ejemplos orientados a la especialidad de los estudiantes en general. Entonces, es por eso que el profesor debe estar actualizado, también tener una buena bibliografía para citar los ejemplos o aplicaciones a la carrera de cada uno de los estudiantes, ¿no? Si el profesor no tiene buena bibliografía, entonces, ¿qué puede orientar al alumno? Entonces, uno busca esa bibliografía y pone ejemplos de acuerdo a los libros que encuentra.
pero también hay que decirle a los estudiantes que en las bibliotecas busquen libros orientados a la carrera de cada uno de los estudiantes, aparte de lo que el profesor expone en sus clases. Doctor, entonces está claro que deben orientarse, ¿no? O debe orientarse la enseñanza de la matemática concretamente a la carrera que va a seguir o que sigue el estudiante. Esto es a nivel universitario, ¿cierto? Entonces, oiga usted, yo quiero estudiar ciencias políticas o derecho simplemente, u otra carrera como administración, ¿no? Entonces debe estar orientada a esas carreras, como a ciencias sociales, como por ejemplo a lingüística y otros cursos, ¿no? A la psicología. Debe ser, eso está totalmente claro, doctor, entonces usted lo ha propuesto, ¿no? Pero hay otras consideraciones que tienen que ver con la enseñanza, ¿no? Es decir, con los profesores, tanto universitarios como los que están también en nivel básico, es que ellos tienen que dedicarse también, ¿no?, al perfeccionamiento y a una capacitación constante, ¿no? Es decir, usted ha manifestado que la didáctica que se ejercita en estos sistemas de enseñanza universitaria o educación básica está en constante cambio. Pero ¿a quién debe corresponder esa capacitación, ¿no? A uno mismo, prácticamente, uno mismo. Uno es el que tiene que buscar esa capacitación, ya sea en nuestro medio o fuera del país. Claro, es decir, siempre y cuando también el profesor tenga la capacidad económica para poderlo hacer, ¿no? Por supuesto. Porque si no lo tiene, y esta es una situación generalizada en el país, particularmente en los sectores de la educación básica, en primaria, secundaria, y en la superior. Vean ustedes, o veamos, doctor, que son muy pocos los que están ya en el ejercicio de la docencia universitaria que viajan al exterior. Son muy pocos, y particularmente en el caso de San Marcos, más viajan, me parece, a Brasil, a la Argentina, unos que otros a Europa y a Estados Unidos. Y tal vez en estos tiempos puedan viajar a la China, ¿no? Pero es por recursos. ¿No sería deseable que sea la universidad o el Estado que se encargue de promover estos cursos o seminarios o eventos para seguir capacitando a los profesores, ¿no?, a nivel de educación básica, y la universidad para promover, por ejemplo, a que los profesores viajen al extranjero y se capaciten más, o acá mismo en el país promover grandes eventos que permitan que los profesores también conozcan, ¿no?, la didáctica de la enseñanza de las matemáticas en la universidad, porque muchos de los maestros universitarios tampoco tienen esa formación pedagógica, ¿no? Entonces pueden ser buenos economistas o buenos matemáticos, buenos físicos, y enseñan estos cursos, pero no tienen los conocimientos didácticos. Ese también creo que es una limitación. ¿Qué opina usted de todo esto, doctor? Mire, doctor Bernardino, la universidad podría ayudar a los docentes por los convenios que tiene, ¿no?, la universidad con otras universidades del país o del extranjero. La universidad podría apoyar a los docentes por los convenios que tiene la universidad con otras universidades del país o del extranjero. Parece que no le dan mucha importancia pues a estos convenios, ¿no?, porque muy poca gente sale a estudiar al extranjero, y realmente debe promoverse eso, a que sigan, ¿no?, perfeccionándose, que sigan mejorando su calidad, pero también
como usted lo ha señalado, ¿no? Utilizando estos convenios y que obtengan nuestros colegas también una beca, por lo menos íntegra en el extranjero, o en otro caso de una beca parcial, pero que la tengan y que salgan, ¿no? Y acá en el mismo país también promover eventos en algunas universidades donde puedan perfeccionarse nuestros colegas. Pero por otro lado, doctor, viendo el asunto del aprendizaje, ¿no? Que es muy importante, cómo van a aprender más nuestros alumnos, cómo van a internalizar estos contenidos y todas las normas que tiene, eh, digamos, la enseñanza, ¿no? Porque nosotros estamos pensando que, bueno, debemos enseñar, pero también es cómo deben mejorar su aprendizaje nuestros alumnos. Existen, digamos, varias formas, ¿no? Y algunas de estas formas didácticas han sido validadas. Por ejemplo, enseñar mediante la resolución de problemas o mediante la enseñanza por proyectos o la enseñanza basada, por ejemplo, en las estaciones o en la enseñanza con los juegos, en la educación matemática, en la experimentación y demostración matemática. También, ¿no? Todos estos procesos y aplicaciones que se dan pues para poder enseñar y que los alumnos puedan aprender mejor los contenidos, porque si no vamos a tener también mucha ausencia de los que estudien, por ejemplo, matemáticas puras, ¿no? Eso se ve. Bueno, en todo este caso, doctor, ¿cuál de estas aplicaciones se podría utilizar mejor en el nivel básico y en el nivel universitario para que los alumnos asimilen mejor, puedan entender mejor, puedan luego aplicar, ¿no?, los contenidos matemáticos? Bien, bueno, además de lo que se ha dicho, se deben realizar cursos a nivel internacional para capacitarse. Y ahora con la virtualidad ayudará mucho a esa capacitación, ¿no? Deberían realizarse cursos a nivel internacional para capacitarse. Y ahora con la virtualidad ayudará mucho en ese aspecto. Existen muchas carreras o técnicas de enseñanza, muchas maneras, ¿no? O técnicas de enseñanza que ayudan a los alumnos a comprender mejor. Y todas son buenas para los alumnos que deben estudiar y practicar, ¿no? Existen muchas maneras o técnicas de enseñanza que ayudan a los alumnos a comprender mejor. Todas son buenas, pero los alumnos deben estudiar y practicar. Y así pues, como usted lo dice, no solamente es estudiar y fundamentalmente practicar, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba en la secundaria, teníamos este libro del Baldor, ¿no? Por ejemplo, el de álgebra y también el de aritmética, ¿no?, de geometría. Pero en el de álgebra teníamos una cantidad de ejercicios, ¿no?, por cada punto que se desarrollaba y bueno, estudiábamos eso, pero lo más importante era practicar, ¿no?, la resolución de los ejercicios. Y al finalizar el libro, en la parte última, estaban los resultados, ¿no? Entonces, qué interesante era aprender, pero efectivamente, como usted dice, estudiando y aplicando, ¿no? O resolviendo ese conjunto de problemas que tenían y tienen los libros de Baldor, uno de los mejores libros de matemáticas, creo yo, ¿no? No soy del área, pero realmente aprendí mucho con el Baldor. ¿Usted cree que puede utilizar libros como esos o hay otros mejores? Ya, mire, doctor, usted ha tocado un punto importantísimo, importantísimo. En la época nuestra, y también la suya, el libro Biblia era el libro de Baldor.
había aritmética y álgebra. Bueno, pero ¿qué ocurre? El libro de Baldor es un excelente libro en el nivel secundaria, porque solamente son buenos en la aritmética y geometría. Después apareció aritmética y álgebra. Después apareció una geometría que no era buena. Le voy a contar una experiencia muy personal. Cuando era decano de la Facultad de Matemáticas, fui a un congreso realizado en Cuba, ¿no? En la provincia de Matanzas. Entonces ahí lo primero que hice al llegar a La Habana es visitar la Facultad de Matemáticas y entrevistarme con el decano de esa facultad. ¿Qué resulta? Cuando fui al decanato, lo primero al rectorado de La Habana, lo primero que pregunté es por Baldor. Y para mi sorpresa, no era una persona conocida en La Habana. Entonces me sorprendió mucho. Le digo, Baldor, pues, que tiene sus libros de aritmética y álgebra. Ah, sí, me dice, pero no, con un entusiasmo que yo esperé que lo tengan ellos, ¿no? Porque para nosotros, aritmética y álgebra de Baldor era una Biblia. Yo me formé con esos libros y había pues, infinidad de ejercicios. Cada capítulo tenía un montón de ejercicios. Entonces, eso hizo que muchos de nosotros siguiéramos cursos de ciencias y otros particularmente a ingeniería. En mi promoción, por ejemplo, que éramos como 300, no le miento, más o menos 50 ingresaron a la UNI, el resto a San Marcos y a otras universidades. ¿Pero por qué? Porque tenían esa formación, ¿no? Habían resuelto ejercicios de aritmética y álgebra de Baldor. Luego apareció Bruño, ¿te acuerdas de Bruño? También tenía Claro que sí. mucho más fuertes, pero el texto básico era Baldor. Entonces, cuando estuve allá en La Habana, eh, como repito, me sorprendió que la gente no lo conociera mucho a Baldor. ¿Por qué? Porque hasta ahora no encuentro esa explicación. Pero, sin embargo, en La Habana, esto en una propaganda, tenía una facultad muy pobre. El decano iba a su despacho en bicicleta, porque usted sabe que la gasolina, el combustible lo importaban de Estados Unidos y era muy caro. Entonces tenían que ir con bicicleta. Y los niños jugaban, ¿con qué jugaban? Con las llaves del carro, del Volkswagen, que tenía un Volkswagen viejito. Bueno, pero en realidad el, el avance, el avance de la formación en Cuba, me parece fue que el gobierno ayudó mucho a que los docentes y alumnos se capacitaran más en universidades de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Porque ahí estaba, pues, ellos tenían buena bibliografía, en cambio en la Universidad de La Habana no había buena bibliografía. Y la sala de profesores era una sala bien tétrica, ¿no? Tenía una computadora pero antigua, así que olvídese, pues, así que no, con eso no había avance, tenían que salir fuera. Actualmente muchos de los buenos libros están en inglés y por tanto los alumnos deberían aprender el inglés para leer, conversar y escribir, para comunicarse bien con sus pares. Esa es mi recomendación. Bien, doctor, claro, pues en ese tiempo la Universidad de La Habana estaba pues desarrollándose, ¿no? Más el bloqueo que hizo Estados Unidos y sigue Sí, haciéndolo con Cuba, ese es otro problema. También estuve en la Universidad de La Habana y me pareció para el área de humanidades muy buena. Y también se sabe, por ejemplo, que hay una formación de médicos también excelente, ¿no? Y bueno, creo que ha mejorado sustantivamente esta universidad. Eh, y nosotros requerimos pues las experiencias tanto de ellos como de los científicos de otras áreas, de otros países, ¿no? Tanto Estados Unidos, Europa, Rusia, China y otros más. Y la formación nuestra
tiene que avanzar, pues, mucho, ¿no? Porque vemos que en el caso nuestro, la mayor parte se van a Brasil o a la Argentina, los que estudian matemáticas, física, ¿no? Incluso ciencias biológicas. Y como usted dice, que tal vez con grandes eventos también, ¿no? Científicos, aquí en el Perú podemos o se puede contribuir en la mejora, pues, de el conocimiento y la didáctica de la enseñanza de las matemáticas. Eh, ¿Usted cree que la enseñanza de las matemáticas pueden hacerlo profesionales de otras ciencias afines? ¿O deben ser aquellos que conozcan realmente y a fondo las matemáticas? Claro, eso depende de uno mismo, pues. Uno mismo, ¿no? Matemático, tiene que ser matemático. Ya. Hay una cosa que no hay que confundir. Una cosa es ser matemático y otra cosa es ser ingeniero, ¿no? El ingeniero tiene su formación pues en técnicas de construcción, ¿no? En minas, petróleo, etcétera, ¿no? Pero el matemático estudia la matemática en su ser más esencial, ¿no? En su formación, en su carrera teórica, ¿no? Esa es la diferencia entre el matemático y el ingeniero. Efectivamente, doctor, eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Que a veces el matemático, el ingeniero hace las veces del matemático, cuando eso no es así, ¿no? Bueno. Eso no es así. Y por el contrario, pues necesitamos que exista también especialistas en la formación y sobre todo en los profesores, ¿no? Para que puedan enseñar adecuadamente las matemáticas que tanto necesita el país para su desarrollo. Es realmente una asignatura muy, muy importante para que pueda desarrollarse, doctor. Mire, Bernardino, los matemáticos resuelven problemas más abstractos, y los ingenieros solo aplican las matemáticas, Esa es la diferencia. Claro, doctor, ¿y por qué es que en la Facultad de Matemáticas son muy pocos los que estudian matemáticas? Matemáticas puras me refiero, ¿no? Ya, porque no tienen mucha acogida pues en otras especialidades, ¿no? Entonces, por esa razón tienen, ¿cómo puedo decirle? Tienen pocas universidades que requieren matemáticas puras. Sí, pues porque vemos que algunas universidades, sobre todo las privadas, no tienen cursos de ciencias básicas, ¿no? Exacto. Y no tienen facultades ni escuelas, entonces no vemos pues ese impulso que debería darse a las matemáticas. Creo que en la Universidad de Ingeniería también tienen una facultad de ciencias matemáticas. Ahora tienen, sí. Ahora tienen. Claro, es muy importante, pues. Bueno, San Marcos tiene las facultades Bueno, perdón, de biología. Sí, sí, usted. una cosita, una interrupción. La Universidad de Ingeniería hace un poco más de 10 años tuvo su facultad de ciencias donde estaba la escuela de matemáticas. Pero parece que los ingenieros no les agradó mucho eso y los suspendieron ya. Ya no tienen, solamente tienen una facultad de ciencias, ¿no? Donde imparten conocimientos para aplicarlos a las ingenierías, ¿no? En ese entonces el fundador de esas matemáticas fue el doctor José Toda Pasquel, que también era a la vez
director de la Escuela de Matemáticas de San Marcos. El doctor José Tola Pasquel llegó a ser rector de la Universidad Católica del Perú y al mismo tiempo fue el fundador de la escuela de la Facultad de Ciencias con su escuela de matemáticas en la UNI. Este señor fue ingeniero civil, pero fue doctor en matemáticas. Entonces trabajaba tanto en San Marcos como en la UNI. Además de su formación como ingeniero, se dedicó a la parte de construcciones. Era un hombre muy práctico, pues aplicaba la matemática y aplicarse a la ingeniería. José Tola Pasquel, que en paz descanse. Qué bien, bueno, él pudo pues dar sus experiencias tanto a San Marcos como a la UNI, pues, ¿no? Excelente maestro. Bueno, doctor, recuerdo que durante la reforma educativa que impulsó el gobierno del general Velasco, se introdujo en los planes de estudios el curso de matemática moderna. Ah. O sea, los especialistas se fueron a Europa, en fin, estuvieron un periodo por allá, otros se fueron a Tallahassee. Pero los que estuvieron en Europa estuvieron, creo, en la zona de Ruhr y tuvieron ese modelo que se dicta, el modelo de enseñanza matemática que se dictaba para los sectores medios de Francia, ¿no? De la zona de Ruhr. Y luego ellos lo trajeron para el Perú y aquí se aplicó en todo el país, ¿no? La matemática moderna. ¿Y usted cree que debemos seguir con esa forma? ¿Cómo debe hacerse con los No, contenidos mire, matemáticos? en realidad se llama matemática moderna. ¿Por qué? Porque, como repito, cuando nosotros nos formamos en la secundaria con los libros de Baldor, los libros de Baldor no usaban la terminología de los conjuntos. No, pues. La teoría de conjuntos ya se hizo ya después por el año 60, por ahí. Entonces le llamaban matemática moderna, pero en realidad era la matemática con conjuntos, ¿no? Entonces de ahí se desarrolló todo lo que ahora le llaman matemática moderna. Pero ahora ya no se llama matemática moderna, es matemática nada más. Porque ya se introdujo con toda la teoría de conjuntos, ¿no? En todos los problemas de la matemática. Ya no se emplea la palabra matemática moderna, es matemática nada más. Bueno, pues también tuvo que cambiarse, ¿no? Y dígame usted, en el plan de estudios, ¿no? En el plan curricular que tiene la Facultad de Ciencias Matemáticas, más o menos cuál es la secuencia de los contenidos, ¿no? De este currículum o de este plan de estudios que tiene la Facultad de Ciencias Matemáticas de San Marcos. Ya, miren, la Facultad de Ciencias Matemáticas de San Marcos tiene 4 carreras. Son la carrera de matemáticas pura, matemática aplicada, estadística, investigación operativa y computación. Esas son las especialidades que tiene la Facultad de Matemáticas. Repito, matemática pura, estadística, ahí está comprendido las probabilidades, estadística, investigación operativa y computación científica. Doctor, ahora que estamos hablando de la computación y el uso, pues, de estos instrumentos como la computadora, parece mucho más fácil, ¿no? ¿Saben? Digamos, enseñar y aprender también matemáticas, ¿no? Y se hace, pues, indispensable las matemáticas. Y parecería que en estos tiempos ya no se necesita razonar mucho para lograr un resultado concreto en las matemáticas, porque se ponen los aplicativos de la computadora y en el mismo teléfono, ¿no? Y rápidamente uno puede obtener los resultados. Esto facilitaría, digamos, la reflexión, ¿no? Sobre el proceso mismo que tiene la realidad
¿no? Y sobre todo la cuestión cuantitativa del fenómeno. Ya, yo digo que ayudan las computadoras y los software, ayudan bastante. Claro que facilita mucho el conocimiento, ¿no? Y también la didáctica se hace, entiendo, más accesible tanto al profesor y que contribuye a que el aprendizaje de los alumnos sea también más cercano y de mejor calidad. Eh, doctor, Ya, ayudan sin embargo, la interpretación es fundamental. La interpretación es fundamental. claro, porque si, si uno no sabe interpretar lo que ha hecho, lo que logra, va a ser difícil, ¿no? Entender cómo eso se va a aplicar a la realidad. Había un teórico, creo que era Lukasiewicz, que logró encontrar, digamos, una situación en las matemáticas cuando resolvía los problemas, los resultados que no eran verdaderos ni falsos. ¿Podría explicarnos algo de esa situación, doctor? Bueno, en realidad se aplica muchas horas de verdadero o falso en los exámenes. En los exámenes hay un rubro que se dice verdadero o falso, ¿no? Y esos son aspectos donde el estudiante debe tener claros los conceptos, ¿no? Por ejemplo, que 2 más 2 igual 5, falso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero algunas veces le salen solamente por suerte, ¿no? Por ejemplo, digo, Cristóbal Colón no descubrió la América, falso, ¿no? Cosas así de ese tipo ayuda bastante, ¿no? Pero no es muy informativo. Para mí no es muy informativo de verdad o falso. Simplemente defina tal cosa, bueno, está bien. Pero no, 2 por 4 igual 4, eso es falso. Pero se necesita ser muy caído para decir que 2 por 4 es igual a 4 y decir que es verdadero, ¿no? Eso quiere decir que no tiene ninguna noción de la matemática, en nada, en nada. O sea, va a querer que 2 por 4 igual a 8 te le dé eso la calculadora, ¿no? Se está exagerando mucho el uso de la calculadora. Por ejemplo, en Claro. estadística hay muchas fórmulas, como la fórmula la fórmula de Pearson, ¿no? El coeficiente de correlación. Es una fórmula un poquito compleja. Eso sí debería ser verdadero o falso, ¿no? Pero hay que buscar ejercicios donde el alumno demuestre que tiene noción clara de los conceptos que se dan y no estar adivinando si eso no es, ¿no? En verdadero o falso a veces se adivina. No saben por qué puso verdadero o falso. No saben. De que hay una causalidad, le sale verdadero, siendo falso, por ejemplo. No, no estoy muy de acuerdo en ese rubro. Yo. Bien, doctor, claro, pues, ¿no? Mucha gente adivina y a veces le sale bien y puede alcanzar, digamos, el objetivo que él se propuso. Por ejemplo, aprobar un examen o su ingreso a una entidad como la universidad, ¿no? Bueno, son situaciones ya particulares y también va a depender mucho del grado de dificultad que tengan eh, las cuestiones, los interrogantes, ¿no? ¿Algunas palabras finales, doctor? Bueno, lo que yo recomiendo es que tanto los docentes como los alumnos deben ser personas preparadas, principalmente el docente, pues, porque es el que va a formar. Entonces, si el docente no está bien preparado y duda mucho de lo que está haciendo, queda una confusión al estudiante. Por eso que el docente debe estar bien capacitado en los temas que va a exponer y contestar las preguntas que les hace el estudiante con más detalles, ¿no?
y eso demuestra que el profesor conoce el curso. Pero si comienza a dudar, el alumno también pues ya duda de lo que el profesor hace. A mí me parece que el docente debe estar bien capacitado, por no ser bien formado también, ¿no? Si no, no va a tener clientes en la matemática. Cuando el profesor es muy preparado y expone bien sus temas, el alumno lo sigue. Y no solo eso, cuando el profesor elabora un examen, ¿no? Lo hace pensando en que lo que ha enseñado está de acuerdo a lo que está en el examen. Hay una política en algunos docentes en tranquear en los exámenes a los alumnos, o sea, ponerles ejercicios demasiado difíciles para que no lo hagan. Eso no está bien. Hacer un tema de acuerdo a lo que el profesor ha enseñado. Alguna otra pregunta un poquito más capciosa, pero no puede poner ejercicios fuertes como para que el alumno no lo haga. Me refiero a la evaluación, ¿no? En la evaluación el profesor debe hacer el 80% de los temas que ha desarrollado y un 20% de experiencia de los alumnos. De tal manera que el estudiante crea en su profesor y diga que tiene un buen profesor en matemáticas. Eso me hace suceder a mí también como estudiante y como docente, ¿no? Debe ser justo no solamente en la calificación, en la elaboración del examen y en la calificación. Debe tratar de ser justo en eso, para que el alumno lo recuerde siempre. No hay mejor cosa que un estudiante recuerde bien a su profesor. Yo tengo una experiencia muy especial en lo siguiente, ¿no? Cuando, después de muchos años, en la escuela de policía, me encontraba con algunos coroneles, generales que han sido mis alumnos. Como habían 4 o 5 secciones, yo enseñaba 2 o 3 y me decía, ¿se acuerda de mí? Claro, usted es el doctor Lázaro. ¿En qué año te enseñé? No, me dice, usted no me enseñó a mí, pero lo conocemos a usted, ¿por qué? Porque usted era el coordinador del curso y además era un profesor que no obsequiaba notas. No está influenciado con la vara de algunos alumnos, ¿no? Algunos alumnos eran hijos pues, de altos oficiales y ese era mi estilo, no reconocía esas cosas. Yo calificaba de acuerdo al conocimiento del alumno, no en la vara que podía tener. Entonces, por esa razón, me ganaba enemistades, pero al mismo tiempo después había un reconocimiento de la seriedad del profesor. Y eso debe ser muy importante. El alumno lo recuerda a uno por sus conocimientos y consejos que da a los alumnos. Por ejemplo, a los policías, a los cadetes de la policía decía, un oficial que recibe, o un policía que recibe coimas, no puede ser un buen ejemplo de policía. Ustedes deben ser personas que la comunidad los aprecie por su forma de ser, por su seriedad, su labor profesional que desarrollan ustedes en las calles. Ese sería mi experiencia. Ahora, en cuanto a nosotros, en los civiles, es también importante eso, ¿no? Que el alumno nos recuerden por nuestras enseñanzas, nuestros ejemplos, ¿no? que damos de la vida, ¿no? Para que tengan éxito en su trabajo profesional. Doctor, sin embargo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha señalado, ¿no? Algunos estudiantes de física, de matemáticas, bueno, de las áreas de las ciencias básicas, se quejan, dicen que los profesores solamente les ponen hasta 11 o 12. No. Es muy difícil de que lleguen a 14, 15 y peor a las notas de excelencia. ¿Y por qué es eso, doctor? No, bueno,
Esa es una enfermedad de algunos profesores, ¿no? No puede ser. Debe sacar de acuerdo al puntaje que da el examen. Si requiere 20, le pongo 20, pues si requiere 0, le pongo 0, pues, ¿no? Si no hace nada, me entrega un examen en blanco, no le voy a poner 20, pues, ¿no? Entonces, si hace todo bien hecho, tiene 20, pues. Si me entrega un examen con unos garabatos ahí o unos dibujos que no corresponden, se le pone 0, 0,5, ¿no? Porque el profesor tampoco no puede llegar a ese extremo de que no solamente Dios tiene 20, no. Si tiene su examen bien hecho, ¿no? De 0 a 20 se le pone 20, pues. Si no hace nada, repito, entrega el examen en blanco o con unos garabatos ahí, pone 0, 0, 0, 5 y ya está, punto. Eso es todo. Doctor Hugo Lázaro, le agradezco mucho por haber participado en esta entrevista de este programa Pensadores Peruanos. Entonces, si tuviera algo más que decir para despedirse de nuestro público, doctor. Bueno, lo que podría decir es que cuanto más sea difícil una asignatura, ¿no? Debemos insistir en prepararnos mejor. Si nosotros no hacemos buenas clases, no podemos exigir al alumno que sean buenos. Uno tiene que dominar el tema que está desarrollando. Y además de eso, extender el conocimiento, ¿no? Cada vez que nos se pregunten, o sea, y exigir a los alumnos que nos se pregunten, exigirles. Hay alumnos que tienen temor de preguntar al profesor. Preguntan y ustedes responden de acuerdo a tema, no irse por la tangente. Responder a la pregunta que el profesor le hace, más alguna indicación adicional. Entonces, eso el alumno está contento, dice el profesor, se le pregunta y contesta bien. Pero algunos profesores se molestan porque le preguntan, no, eso no puede ser así. Al contrario, deben incentivarlos para que pregunten después de clase, ¿no? Fuera de clase también, por supuesto. Hay veces hay alumnos que lo siguen al profesor hasta que llegue el otro profesor. ¿Por qué? Porque le agrada la enseñanza del profesor. Eso es muy, muy, muy positivo. Muy bien. Muchas gracias, mi querido doctor Hugo Lázaro. Y para terminar, quiero agradecerles la invitación a tu programa, Bernardino, amigo de siempre. Y paisano. Así es, mi querido Hugo. Un gran abrazo y será hasta otro momento. Gracias.